Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión y crecimiento. Hoy, compartiremos una historia sobre el poder transformador de los pequeños pasos. Si encuentras valor en este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, nos ayudas a que estas historias lleguen a más personas que, como tú y como yo, buscan un camino con más propósito. Empecemos. Todos anhelan cambiar sus vidas, pero muy pocos entienden cómo lograrlo sin rendirse en el primer intento. Buscan resultados grandes, rápidos, inmediatos, y cuando estos no llegan, se frustran, se culpan y abandonan. Pero Arturo descubrió algo diferente, un secreto tan simple que parece absurdo: mejorar solo un 1% cada día. Quédate hasta el final, porque cuando escuches cómo este pequeño hábito transformó su vida, quizás comiences a transformar la tuya también. Había una vez, en un valle rodeado de montañas verdes y ríos serenos, un joven llamado Arturo. Vivía en una pequeña casa de adobe, con una ventana desde donde veía el amanecer filtrarse entre los árboles. Su vida era sencilla, pero en su pecho habitaba una inquietud que no lo dejaba en paz. Sentía que el tiempo pasaba y él seguía en el mismo lugar. Cada mañana se prometía a sí mismo que ese día sería diferente. Que empezaría el proyecto que había dejado a medias, que retomaría los hábitos abandonados. Pero cuando llegaba la tarde, esas promesas se marchitaban junto con la luz del sol. Mañana lo haré mejor, se repetía, sin darse cuenta de que ese mañana nunca llegaba. Arturo veía cómo todos a su alrededor parecían progresar. Su hermano menor había conseguido un empleo en la capital. Los hijos del vecino se preparaban para estudiar lejos. Incluso los niños de la aldea, con sus mochilas nuevas, parecían tener más rumbo que él. Mientras tanto, su vida se sentía paralizada, como el agua estancada de un pozo que alguna vez quiso ser río. No era perezoso. Simplemente estaba cansado de empezar sin llegar a ninguna parte. Cada intento de mejorar terminaba de la misma forma, con un gran entusiasmo al principio y un profundo desánimo al final. Se proponía despertar temprano, pero al tercer día el sueño lo vencía. Quería leer, aprender, hacer ejercicio, pero ante la primera dificultad, su fuerza de voluntad se desvanecía. Y entonces llegaba esa voz que siempre lo hería: no sirves para esto. Esa frase lo perseguía como una sombra. Le hacía dudar de sí mismo, sentirse pequeño. Y aunque nadie lo supiera, por dentro, libraba una batalla silenciosa contra sus propios pensamientos. Había noches en que se quedaba mirando el techo, preguntándose por qué era tan difícil cambiar. Un día, mientras volvía a casa, la brisa de la tarde trajo consigo el olor a madera húmeda y a tierra recién mojada. El sonido del río cercano parecía susurrar algo que no lograba entender. Al cruzar la puerta, vio a su abuelo Juan en el patio, sentado junto a una vieja silla, lustrando la madera con un paño y un poco de cera. Sus movimientos eran lentos, constantes, llenos de una paciencia infinita. Arturo se quedó observando unos segundos. El abuelo frotaba la superficie una y otra vez, aunque la silla seguía viéndose opaca. «Abuelo», dijo Arturo con una mezcla de curiosidad y hastío. «¿Por qué gastas tanto tiempo en eso? Esa silla es vieja, no vale la pena». El anciano sonrió sin dejar de trabajar. «Porque todavía puede brillar. Solo necesita cuidado». «Pero no se nota», insistió Arturo. «Es que estás mirando con prisa, hijo mío. Lo que de verdad vale la pena nunca cambia de la noche a la mañana». Arturo se sentó en un banco frente a él. El silencio del patio fue llenado por el suave roce del paño, una melodía tranquila que parecía acompañar el ritmo del corazón. «Yo también quiero cambiar», dijo Arturo en voz baja, «pero siempre termino igual». El abuelo dejó el paño sobre la mesa,
lo miró a los ojos y respondió, porque quieres correr sin haber aprendido a caminar. Buscas resultados grandes, pero olvidas los pasos pequeños. Arturo guardó silencio. No supo qué decir. Las palabras de su abuelo parecían tan simples, pero algo se encendió dentro de él. Quizás el problema no era su falta de talento, sino su falta de paciencia. Esa noche, acostado en su cama, recordó el sonido del paño, el brillo tenue de la silla, la voz serena de su abuelo. Lo que vale la pena no cambia de repente, repitió para sí mismo. Cerró los ojos con una nueva idea. Quizás no necesitaba hacerlo todo hoy. Quizás solo debía empezar, con un poco. Al amanecer, la lluvia había cesado y el aire del valle olía a tierra mojada. Arturo despertó temprano, algo inusual en él. El eco de la voz de su abuelo seguía vivo en su cabeza. Lo que vale la pena no cambia de repente. Bajó las escaleras lentamente. El sol apenas tocaba los tejados y en el patio, el viejo seguía sentado frente a la misma silla, frotando con infinita paciencia. Arturo se acercó y observó. El color de la madera era diferente, más cálido, con un brillo suave que no recordaba haber visto antes. Parece que empieza a brillar de verdad, dijo en voz baja. El abuelo sonrió. ¿Lo ves? Todo responde a la constancia, no a la fuerza. Arturo se sentó frente a él. A veces siento que todo lo que intento se me escapa de las manos. Quiero cambiar, pero algo dentro de mí me arrastra hacia atrás. El abuelo continuó puliendo. Eso pasa cuando confundes la transformación con la velocidad. No se trata de hacer mucho, sino de hacer siempre. El joven lo miró atentamente. Esa frase lo golpeó más que cualquier consejo. El abuelo giró la silla y señaló las marcas profundas en la madera. Mira estos arañazos. Algunos son viejos, otros nuevos. Ninguno desaparece por completo, pero cada pasada de cera los suaviza. No los borra, los hace parte del brillo. La vida es así. Las heridas no se quitan, se transforman. ¿Y si uno ya no tiene fuerzas para seguir intentando?, preguntó Arturo. Entonces haz menos. Pero no te detengas, respondió el abuelo. Hay días para avanzar un paso y otros para solo respirar, pero ambos cuentan si los haces con intención. En ese momento, Arturo entendió que su abuelo no hablaba solo de una silla. Hablaba de él, de su forma de vivir, de rendirse tan rápido, de buscar siempre el cambio inmediato. El anciano continuó hablando con voz calma. Cuando era joven, también me cansé muchas veces. Soñaba con construir un taller, pero no tenía herramientas, ni clientes, ni dinero. Algunos días apenas juntaba madera para una sola tabla, y cada noche me dormía pensando que nunca lo lograría. Pero al día siguiente volvía al taller, aunque fuera solo por unos minutos, aunque solo lijara una esquina. Con el tiempo, sin que me diera cuenta, ese pequeño esfuerzo se convirtió en mi vida entera. Arturo escuchaba sin interrumpir. En los ojos del abuelo había cansancio, sí, pero también serenidad. La serenidad de quien entiende que las cosas verdaderas no se alcanzan con prisa, sino con permanencia. ¿Y si el mundo no ve ese esfuerzo?, preguntó el muchacho. No importa que el mundo lo vea, dijo el abuelo. Lo importante es que tú sepas que estás avanzando. Lo que empieza invisible, termina siendo inevitable. Arturo tomó el paño con cuidado. ¿Puedo ayudar?, preguntó. El abuelo sonrió y asintió. Claro. Pero recuerda, sin prisa. Cada movimiento es una conversación con la madera. Si la fuerzas, se rompe. Si la escuchas, te guía. Arturo imitó los gestos del anciano. Al principio, torpes, luego,
más firmes. El sonido del roce llenó el aire de nuevo, pero esta vez no venía solo del abuelo. Los dos trabajaban juntos, compartiendo silencios, respirando al mismo ritmo. «Sabes, hijo», dijo el viejo después de un rato, «la vida tiene su propio compás. No se trata de correr más rápido que los demás, sino de no abandonar tu propio ritmo. Cada día un poco. Cada esfuerzo, una capa más de brillo». Esa mañana, Arturo comprendió algo que nunca olvidaría: el cambio no se trata de intensidad, sino de permanencia. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Las palabras de su abuelo seguían girando en su mente: haz menos, pero no te detengas. Se levantó antes del amanecer. Se sentó en su mesa, la misma donde tantas veces había planeado empezar mañana, y decidió hacer algo diferente. No un gran cambio, solo un pequeño gesto. Tomó una hoja en blanco y escribió una frase simple: hoy, solo un poco. Durante años había intentado cambiar con fuerza. Hoy decidió hacerlo con paciencia. En lugar de proponerse estudiar durante horas, abrió un libro y leyó una sola página. No 15, ni 10. Una. Cerró el libro y sonrió, no por orgullo, sino porque, por primera vez, había cumplido su promesa. Al día siguiente, repitió: una página más. Y al tercer día, 2. No parecía mucho, pero algo dentro de él comenzaba a moverse, lento pero firme, como el cauce de un río después de la lluvia. En el trabajo, aplicó la misma regla. En lugar de intentar ser el mejor, se propuso mejorar solo un detalle al día. Una frase escrita con más claridad, un gesto amable con alguien que no esperaba nada de él. Pequeñas acciones que, al principio, pasaron desapercibidas, pero que poco a poco comenzaron a cambiar la forma en que lo veían. También hubo un cambio en su cuerpo. Solía prometerse rutinas de ejercicio imposibles que abandonaba en 2 semanas. Esta vez, hizo solo 5 flexiones. 5. Al día siguiente, 6. A la semana, 10. Y cuando el cansancio lo vencía, recordaba la voz de su abuelo: cada día un poco. Así, los movimientos se convirtieron en un ritual, no por obligación, sino por gratitud. Los días comenzaron a tener un ritmo diferente. La misma rutina que antes lo asfixiaba, ahora lo sostenía. No buscaba resultados rápidos, buscaba constancia. A los 30 días, su cuaderno ya no era una hoja en blanco. Estaba lleno de notas, ideas y palabras que antes no creía ser capaz de escribir. En el espejo, su rostro tenía otro brillo. No el de quien ya ha llegado, sino el de quien, por fin, ha comenzado a avanzar. Pasaron las semanas y con ellas llegó una nueva calma a la vida de Arturo. Sus días tenían sentido, su mente estaba más ligera, su cuerpo más fuerte. Pero la vida, como un río que cambia su curso, siempre prueba la solidez de las rocas. El invierno llegó sin aviso. Las mañanas se volvieron frías, las noches, interminables. El cansancio comenzó a pesar. Una mañana se despertó tarde. No hizo las flexiones, no leyó su página. Hoy descanso, se dijo. Mañana retomo. Pero al día siguiente dijo lo mismo, y al otro también. En menos de una semana, el hilo de constancia que había tejido con tanto esfuerzo comenzó a deshacerse. Y entonces, esa voz que creía superada, regresó. ¿Ves, Arturo? Eres el mismo de siempre. Empezar te emociona, continuar te derrota. Una tarde, mientras volvía del trabajo, la lluvia cayó con furia. Buscó refugio en el taller del abuelo, temblando de frío. El anciano estaba allí, sentado junto al fuego, tallando un trozo de madera.
Parece que la tormenta te alcanzó, dijo sin levantar la vista. También por dentro, respondió Arturo con un hilo de voz. He vuelto a fallar. Dejé de hacerlo. Perdí el ritmo, como siempre. El viejo dejó sus herramientas. ¿Y qué hiciste hoy? Nada, respondió el joven. Entonces, hoy es un buen día para empezar de nuevo. ¿Cómo puedes decir eso si lo he arruinado todo?, preguntó Arturo, confundido. El abuelo sonrió. Porque nada está arruinado, hijo. Cuando el brillo se detiene, no se apaga. Solo espera otra pasada. Pero es que siento que he retrocedido todo lo que había avanzado. Los pasos dados nunca se pierden, dijo el anciano. El camino no desaparece solo porque te detuviste. Simplemente espera a que quieras seguir caminando. El abuelo le tendió el paño. Ven. Da solo una pasada conmigo. Arturo obedeció. Apoyó el paño sobre la madera y lo movió lentamente. Otra, dijo el abuelo. Y una más. Arturo respiró hondo. El sonido del paño, el olor a cera y madera lo envolvieron. En ese instante, comprendió que el 1% no era una meta, sino una forma de vida. No importaban los días perdidos, porque cada nuevo día era una nueva oportunidad para recomenzar. Esa noche, volvió a casa empapado por la lluvia, pero con una extraña paz. A la mañana siguiente, antes del amanecer, se levantó. No hizo todo lo que solía hacer. No era necesario. Solo una cosa. Una flexión. Una página. Una palabra. Un 1%. Y mientras la luz dorada cubría el campo, Arturo sonrió. Había recomenzado. Y comprendió que esa era la mayor victoria de todas. Los meses siguieron su curso y con ellos, el corazón de Arturo se volvió más sereno. Había aprendido que los grandes logros no nacen de un impulso, sino de un hábito. Que la fuerza que transforma no es la de un día glorioso, sino la suma de cientos de días silenciosos. Un día, su jefe lo llamó. He notado tu esfuerzo, le dijo. No haces ruido, pero tus resultados hablan por sí solos. Esa tarde, pasó por el taller y encontró a su abuelo Juan sentado frente a la silla terminada. La luz del atardecer la cubría por completo, haciendo que la madera pareciera viva. ¿Terminaste?, preguntó Arturo. Casi, respondió el abuelo con una sonrisa. Solo falta pulirla un poco más de vez en cuando, para mantener el brillo. Arturo se acercó y, sin que se lo pidieran, tomó el paño. Entonces, déjame hacerlo a mí. Mientras pasaba el paño sobre la superficie, sintió paz. La silla brillaba, sí, pero él también. Y no porque lo había cambiado todo, sino porque había aprendido a permanecer. Al final, comprendió que la vida se pule como la madera, con tiempo, con suavidad, con amor. Y que el verdadero esfuerzo no termina cuando alcanzas algo, comienza cuando decides mantenerlo. Esa noche, escribió su última lección en el cuaderno: el éxito no es un destino, es un ritmo. Y quien aprende a moverse con él, deja de perder el tiempo buscando atajos y empieza a construir su propio camino. Si hoy te sientes igual que ayer, no te castigues. Recuerda que la vida no cambia a saltos, cambia a pasos. Quizás aún no veas el brillo, pero cada intento, cada pequeño gesto, está puliendo algo dentro de ti. Gracias por acompañarnos. Si esta historia ha resonado contigo, compártela con alguien que necesite este mensaje y considera suscribirte para seguir explorando juntos estos caminos de crecimiento. Que la paz y la constancia te acompañen siempre.